Bienvenidos amigos y amigas a Relatos y Deliberaciones Podcast. Hoy con una historia de monjas y posesiones demoníacas. Una historia que sucedió en los años 1600 en la Francia antigua, conocida como las endemoniadas de Ludun. En 1626 se fundó en la ciudad de Ludun un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, todas muy jóvenes y que habían llegado para reforzar la presencia católica en aquel pueblo que era de mayoría protestante, protestante hugonot. Una de estas jóvenes era Jeanne de Belcier, más conocida como Juana de los Ángeles, quien había nacido en una familia de baja nobleza y que había padecido una enfermedad que la dejó bastante encorvada y de baja estatura. A los 20 años ingresó a las Ursulinas de Poitiers y se trasladó a Ludun. Siempre tuvo un carácter bastante interesante, con una ambición grande, tanto que la llevó a ser madre superiora del convento con tan solo 27 años. En Ludun, su destino se cruzaría con el de Urbain Grandier. Urbain Grandier, nacido en Francia en 1950, ingresó con solo 14 años al Colegio de Jesuitas de Bordeaux. Fue ordenado novicio al año siguiente y algunos años más tarde sería ordenado sacerdote de la iglesia de Sainte-Croix en Lundun, en la diócesis de Poitiers. Grandier, quien tenía una impecable formación y era bastante erudito, bastante notable, llamaba la atención de todas las personas, de todos los habitantes de Ludun, especialmente de las mujeres, gracias a que tenía un porte bastante atractivo, era bastante guapo, era una persona alta, atlética, de ojos negros, grandes y un cabello negro algo crespo y largo. Además de esa elegancia que tenía en su forma de vestir y una capacidad brillante en su oratoria, daba unos sermones que dejaban descrestados y estasiados, emocionados a los feligreses, especialmente a las jovencitas, quienes llenaban la iglesia, sobre todo en las bancas de adelante, con tal de estar cerca y de tener a Grandier eh, bastante cerca y poderlo contemplar ahí mismo. Eh, Además de que era bastante conocido y bastante popular en el pueblo, digamos que las clases altas sociales y todas las reuniones sociales buscaban la forma de tenerlo ahí, de tenerlo en esas fiestas o en esas pequeñas reuniones que se organizaban. Todo el mundo quería ser amigo o amiga de el señor Grandier. Sin embargo, Grandier o Monsieur Grandier tenía algunos detalles ocultos que al principio no eran muy conocidos. Entre ellos estaba que no estaba muy convencido del celibato y que incluso había escrito cartas a la misma iglesia en ese sentido. Más tarde, conoció a una joven que se llama Madeleine de Bro, que la convirtió en su amante. Grandier la convenció incluso para que se casara y organizaron una ceremonia clandestina en la que hizo el doble papel tanto de sacerdote que casaba como del novio. También sedujo a la hija del fiscal local, Felipa Trincán, y la dejó embarazada. El padre, el señor Trincán, estaba completamente ofendido por la situación, pero digamos que arregló una especie de matrimonio a conveniencia, pero en el fondo juró vengarse del párroco. Así como este fiscal y otros personajes del pueblo estaban convencidos de que Grandier no era la gran persona que necesitaban en el pueblo. Tenía este señor Grandier bastantes enemigos en esta
población. Así que esa conducta que se consideraba inmoral le trajo bastante problemas a Monsieur Grandier. Varias veces fue arrestado, pero gracias a las influencias que tenía, lograba ser absuelto y nuevamente volvía a sus andanzas. En Loudoun se llevó a cabo una investigación acerca de la conducta de Grandier, dirigida principalmente por Luis Trinquant, de quien ya hablamos, que es el padre de la jovencita Felipa Trinquant. Luego, Grandier fue puesto bajo arresto, ¿cierto? Y se le prohibió ejercer sus funciones eclesiásticas durante 5 años, pero gracias nuevamente a sus contactos logró salir de la prisión. Estuvo allí un poco más de 3 meses, de 3 a 5 meses. Apeló con el arzobispo de Bordeaux y luego en noviembre logró salir absuelto y nuevamente le fue restaurada su dignidad eclesiástica. Tras volver triunfalmente a Loudoun, allí persistiría el grave problema de Grandier, que era que no podía controlar su apetito sexual por las mujeres. Siguió haciendo caso omiso a sus votos de castidad y celibato, y sus enemigos echaron a correr el rumor de que había forzado a varias monjas a tener relaciones sexuales con él. En el convento de Ursulinas, Juana también se había obsesionado con Grandier, tanto que para atraerlo le había propuesto que se convirtiera en su director de conciencia, pero el párroco rechazó la oferta, tanto así que en su lugar llegó un nuevo confesor que se llama el señor Miñón. Este señor Millón es precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Ya de tiempo atrás traían bastantes problemas y la llegada de Miñón coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio. Por ejemplo, en la noche las monjas creían ver sombras, fantasmas, cosas que se movían, cosas oscuras, extrañas que salían por las ventanas, que atravesaban paredes, escuchaban ruidos, voces, sonidos de cadenas, pasos, susurros. Incluso alcanzaron a ver bolas o una bola oscura grande que atravesaba todo el refectorio. Y también se les aparecía un extraño hombre vestido de negro que alcanzaban a ver de lejos y que siempre estaba de espaldas. Las monjas estaban completamente trastornadas, sufrían de temblores, de náuseas y habían empezado a rechazar la comunión. Los padres Miñón y Barré comenzaron a exorcizar a las monjas. Durante estos exorcismos, varias monjas, incluida Juana de los Ángeles, sufrieron violentas convulsiones, empezaron a chillar como si fueran marranos, si fueran cerdos, hacían extraños sonidos, además de hacer proposiciones sexuales a los sacerdotes, comportamientos bastante libidinosos, así como de narraciones y actos de historias de cosas que habían vivido sexualmente. También narraron muchos sueños que habían tenido, sueños pecaminosos, y la Madre Superiora reveló que ella y otras monjas estaban poseídas por dos demonios llamados Asmodeo y Zabulón, que habían llegado hasta ellas cuando el padre Grandier arrojó un ramo de rosas por encima de los muros del convento. Por lo menos así lo había dicho la Madre Superiora. Estas revelaciones fueron hechas por los exorcistas mientras la monja se encontraba poseída por estos demonios. En esa conversación que hubo con el demonio, o que no era la Madre Superiora quien hablaba, sino un demonio que se expresaba mediante ella, se llevó a cabo más o menos el siguiente diálogo. Propter quar causam ingressus es in corpus ujus virginis,
¿Por qué causa entraste en el cuerpo de esta virgen? Y Jean de Belcier responde, causa animositatis, por encono, per quad pactum, por cuál pacto o por qué pacto, per flores, por las flores. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Rosas. Quis misit, ¿quién te invitó? Urban, Urban. Dit conomen, di su apellido. Grandier. Dit qualitatem, ¿cuál es su profesión? Sacerdote, es decir, párroco. Rufus Ecclesia, ¿de qué iglesia? Santi Petri, de San Pedro. Quae persona atulit flores, ¿quién trajo las flores? Diabólica, una persona enviada por el diablo. Grandier se había enterado de esto y trató de evitar que toda esta situación siguiera avanzando y recurrió primero al Bailio de Loudun, luego al arzobispo de Bordeaux, y gracias a este último, los exorcismos se interrumpieron el 21 de marzo de 1633 y las monjas fueron recluidas en sus celdas. Juana reveló que fue el mismo, o había revelado que fue el mismo Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas cuando les dio un ramo de rosas en el que estaba contenido un pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que habían estado buscando siempre, un caso para poder condenar a este señor, algo que lo podía llevar directamente a la hoguera. El cardenal, enemistado con Grandier por un antiguo incidente, obtuvo del rey Luis III, perdón, de Luis XIII, la autorización para reabrir el caso. Y a finales de 1633, Laubardemont volvió a Loudun y ordenó arrestar a Grandier. Al tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas, todo se dirigía a reunir pruebas de brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en forma de zonas que eran completamente insensibles al dolor. Juan había dicho que Grandía tenía 5 de esas marcas que tenía por la espalda, por las nalgas, por los testículos, etcétera. Y para comprobarlo, llevaron a un cirujano hasta la cárcel donde estaba Grandier para que encontrara ese tipo de señales. Después de varios métodos brutales donde le clavaron todo tipo de alfileres y cosas puntiagudas que le tocaron los mismos huesos en busca de esas famosas zonas insensibles, lo que realmente lograron fue bastante dolor y alaridos de Monsieur Grandier o el párroco que llegaban hasta la calle y que todo el mundo que pasaba por ahí podía escuchar. Dentro de ese mismo espacio de tiempo fue ordenado un allanamiento en la casa de Grandier, donde encontraron el supuesto pacto con el diablo, el cual decía así, era un documento que tenía unas figuras y estaba escrito al revés y estaba en latín. Y dice, nosotros, el influyente Lucifer, el joven Satanás, Belcebú, Leviatán, Elimí y Astarot, junto con otros, hemos aceptado hoy el pacto de alianza de Urbain Grandier, que es nuestro, y a él le prometemos el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, el respeto de los monarcas, los honores, las lujurias y los poderes. Tendrá sexo durante 3 días cada semana. El carrusel será muy querido por él. Nos ofrecerá una vez al año un sello de sangre y bajo los pies pisoteará las cosas santas de la iglesia y nos hará muchas preguntas. Con este pacto vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres y más tarde se unirá a nosotros para pecar contra Dios, atado en el infierno en el consejo de los demonios. Y este documento contenía unos sellos y supuestamente estaban las firmas de estos demonios. Finalmente, en julio de 1634, el tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por Laubardemont llevaron a declarar a Grandier, pero este negó todas las acusaciones, pero solo bastó con que 3 de estos del tribunal proclamaran la sentencia, y la sentencia era
muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia donde se le instó a que confesara su culpabilidad. El párroco, el párroco se negó. Declaro solemnemente que nunca fui hechicero ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que de la misma Biblia. Dijo esto sabiendo que esto le traería más problemas y más torturas, pero aún así, después de tantos tormentos y torturas que incluso le hicieron trizas las piernas, pudieron doblegarlo. Después de esto le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron hasta la plaza del mercado de Loudun y que estaba abarrotada de mucha gente. Lo ataron a un poste y le prometieron que lo estrangularían si primero confesaba, pero este se negó, así que fue quemado completamente vivo. Fue un acto horroroso y muy cruel. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Oh Dios, perdonadlos, Señor, perdonad a mis enemigos. Por otro lado, en contra de lo que se podía creer o de lo que podía pasar después de la muerte del supuesto hechicero, las posesiones en el convento de Ursulinas continuaban y también las sesiones de exorcismo, obviamente. Esto hizo que mucha gente se interesara en el caso. Todo el pueblo estaba convulsionada sobre lo que estaba sucediendo. Pero Juana de los Ángeles era una gran protagonista en esto. Esta aseguró que el demonio Baalán, antes de marcharse derrotado, le dejó escritos de forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Esta mujer, mucho tiempo después, se enfermó al tanto que todo el mundo pensaba que ya iba a morir como tal, pero de una forma milagrosa se recuperó. Dijo que ese óleo que San José había derramado sobre ella y que había quedado marcado en su camisa la había salvado. Estos estigmas y la camisa le dieron fama en toda Francia hasta el punto que emprendió una gira por todo París y fue recibida por el mismísimo Richelieu y la reina Ana de Austria. En 1642, esta monja escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642. La mujer falleció en 1665 a causa de una hemiplegia, pero se convirtió en toda una santidad y una celebridad en la iglesia y actualmente continúa siendo muy popular. ¿Qué piensan ustedes de esta historia sucedida en la antigua Francia? Los leo en los comentarios. Esta historia también inspiró un libro de Aldous Huxley, que precisamente creo que lleva el mismo nombre, como Las endemoniadas de Ludón. Eso es todo por ahora en este podcast y espero que nos escuchemos pronto en el próximo episodio. Hasta pronto y goodbye.